Comparación vídeo por intento aumenta los días viernes, disminuye los sábados y domingos y los durante la semana son bastante menores. Esto mismo lo hicimos para trastorno bipolar y para otras patologías y lo exploramos intrasemanalmente, pero también hicimos una serie de tiempos a nivel mensual para ver cómo se comportaba en el año y testear distintas hipótesis. Y como hemos explorado distintos resultados de interés, distintos outcomes, también nos hemos preocupado de elaborar o de investigar qué es lo que pasa con los dispositivos que adhieren al modelo comunitario. Y uno de los dispositivos que estudiamos es el de la consultoría psiquiátrica. Y este es un trabajo que realizó el año 2014 el doctor Sepúlveda y que yo creo que lo va a publicar este año. Así esperamos que suceda muy pronto. Donde él tomó una base de datos del año 2009, elaborado por Rubén Alvarado, donde se hizo un catastro de cerca de 500 centros de atención primaria de todo Chile, lo cual era casi el 75% de todos los consultorios del país, y exploró qué es lo que sucedía con las consultas psiquiátricas, con la consultoría psiquiátrica. Y lo que pudo ver él determinó la ocurrencia, si había o no había, la frecuencia, si era el mismo psiquiatra consultor o no, si era el mismo psiquiatra que después lo atendía a nivel secundario. Y según esos parámetros construyó un indicador que se llamaba consultoría óptima, que era una combinación de estos cuatro otros parámetros, de estas otras cuatro variables que le acabo de mencionar. Y determinó que en el país, en esta muestra que sí era representativa del país, el 26,3% de los centros de atención primaria disponían de atención de consultoría psiquiátrica. Por lo tanto, hay una gran brecha acá que cubrir todavía. Y cuando vemos el componente de equidad y vamos a ver cómo eran las comunas en las cuales había consultoría psiquiátrica, nosotros podemos observar que las donde hay más consultoría psiquiátrica, las comunas más pobres, o en las que tienen menor educación, muy bien, pero también en las comunas donde hay, donde hay mayor porcentaje de población con más ingresos y con mayor educación. Y las comunas que tenían menor consultoría psiquiátrica óptima eran básicamente las de la clase media. Ahí hay otro elemento de equidad también que es importante tomar en consideración. Ahora, ¿qué pasaba con las consultorías psiquiátricas y el resultado de hospitalizaciones por causas psiquiátricas? Y lo que se pudo constatar con este estudio ecológico y de carácter transversal fue que donde había mayor proporción de centros con consultoría óptima, había menor tasa de hospitalizaciones por esquizofrenia, por otra psicosis, por trastornos de personalidad y además también por trastornos ansiosos. Esto ajustado por distribución de sexo, por distribución etaria, por distribución de escolaridad y por distribución de pobreza de cada clúster comunal en los cuales se hizo el análisis. Aquí ustedes tienen la razón de tasa de incidencia para que vean la magnitud del efecto que tenía poseer una elevada presencia de consultoría óptica en cada uno de esos centros. Ahora, mientras realizábamos todos estos trabajos de investigación, siempre nos rondaba en la cabeza de, bueno, nosotros estamos determinando, nos parece que tenemos que investigar estas cosas, pero ¿está bien que investiguemos esto o hay otros elementos también que se nos están escapando? Y decidimos participar en un constructo que fue bastante colectivo para identificar vacíos de conocimiento en el tema de salud mental. Y para eso hicimos entrevistas a informantes claves, trabajamos haciendo grupos focales con distintos actores relevantes, con consulta en páginas web a investigadores para identificar vacíos de conocimiento en salud mental. Identificamos 155 que después los pudimos categorizar en base a criterios que salieron de un análisis cualitativo y después a personas que pusieron puntaje en forma independiente y determinamos y las priorizamos todas estas 155 vacíos de conocimiento o preguntas de investigación. El ministerio tomó estas 155 preguntas priorizadas y se acercó al Consejo Nacional de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, a CONICIT del país, le presentó esta iniciativa y CONICIT por primera vez decidió financiar un concurso exclusivo para proyectos de investigación en salud mental que llenaran las primeras 10 vacíos de conocimiento de este ranking de vacíos de conocimiento. Obviamente, en esas 10 preguntas, habían preguntas que tenían que ver con el modelo comunitario, pero no eran solamente eso, sino que había varias más. Esto es un hito que nos parece relevante destacar. La siguiente, ahora, ¿en qué estamos nosotros actualmente? Bueno, nosotros también concursamos en ese concurso y obtuvimos fondos para seguir avanzando en la investigación en torno al modelo comunitario y la efectividad de este. Y este es el título del proyecto que nos ganamos en 2014 y que vamos a desarrollar entre el 2015 y 2016, que si se dan cuenta es similar al título
proyectos anteriores, es asociación entre el desarrollo del modelo comunitario de atención en salud mental de la red asistencial y la mejoría en la calidad de vida de personas que ingresan al programa integral de salud mental. Si se dan cuenta ahora, el tema ya es calidad de vida. Por lo tanto, en este nuevo proyecto del Fondo Nacional de Investigación en Salud, que depende de CONICYT, nuestra unidad de análisis aquí derechamente son personas. Lo que estamos haciendo es construir una cohorte de 300 personas, las cuales vamos a seguir por 3 y 6 meses, y vamos a repetir la medición del modelo comunitario a nivel de centro de atención primaria, pero los resultados ahora ya no son hospitalizaciones o consultas psiquiátricas de urgencia, sino que son outcomes que importan, por ejemplo, para evaluaciones económicas, directamente para la toma de decisiones, que es la calidad de vida de las personas, o síntomas, la mejoría de los síntomas psiquiátricos, además de muchas otras cosas que vamos a medir. Este proyecto, el terreno, en este momento ya se adjudicó el centro que va a hacer el levantamiento de datos, y ya tenemos hablado la gran parte de los centros en los cuales vamos a realizar las mediciones. Y ya importante también señalar que en esta oportunidad ya no solamente trabajaremos con el área sur de la región metropolitana, sino que tomamos una muestra representativa, polietápica y estratificada de centros de atención primaria de toda la región metropolitana. Por lo tanto, los resultados van a ser extrapolables a cerca de 5 millones de beneficiarios. Aquí es solamente para mencionar algunas las mediciones que vamos a hacer, en el seguimiento y las mediciones propias del dispositivo. Por lo tanto, en este gráfico, en este resumen, en esta línea de tiempo que les había mostrado hace un rato atrás, he puesto cada uno de estos proyectos en los cuales nosotros hemos desarrollado, y he puesto algunos otros que por razones de tiempo no hemos podido hablar. Por ejemplo, este que fue un análisis muy bonito que realizamos, que fue un estudio transversal en pacientes hospitalizados, donde fuimos a buscar consumo de riesgo de alcohol y la presencia de psicopatología. O este otro estudio que ocupamos encuestas nacionales para buscar la comorbilidad de personas tratadas por el programa Salud Mental respecto a otras enfermedades crónicas no transmisibles, y a su vez ir a buscar personas en tratamiento por enfermedades crónicas no transmisibles que presentaran algún trastorno mental común, pero que no estuviera diagnosticado o siendo tratado. Y esto por mencionar algunos, porque en realidad somos hartas personas y estamos trabajando todos en distintos proyectos y seguimos postulando. Y acá les presento una lista. Yo acá soy el afortunado que le tocó presentar los resultados, pero en realidad esto no es mérito mío, sino que diría que es mérito de todos los que están acá. Destaco la labor que ha tenido Rafael Sepúlveda como aglutinador en términos de la construcción de la evidencia. Y como ven acá, la afiliación de las personas que están acá es muy diversa. Gente desde que trabaja en el ministerio, otros que son asistenciales directamente, y solamente hay una persona acá que trabaja o que está vinculada directamente en la institución académica. Por lo tanto, si hay algo que me gustaría transmitir como comentario final, es que uno, la investigación la hacemos en equipo. Aquí no son solo psiquiatras, también hay epidemiólogos, hay terapeutas ocupacionales, hay psicólogos, hay psiquiatras infantiles. Toda además la investigación que le hemos mencionado la hemos realizado en un contexto extra académico, la hemos realizado en los servicios asistenciales, en nuestro tiempo, en tiempo que hemos podido dedicar gracias a los fondos concursables, pero es desde la perspectiva de la gente que hace clínica, que se preocupa de las políticas públicas, y no necesariamente desde la academia, aun cuando conversamos con la academia, por supuesto. Y el tercer elemento, que es un elemento muy relevante, es que toda esta investigación que hemos realizado la hemos hecho siempre pensando en las políticas públicas. Siempre hemos tratado de investigar cosas que sean directamente transferibles y que sean atingentes a la toma de decisiones de la autoridad sanitaria. Estoy seguro que cualquier duda que ustedes tengan, el doctor Sepúlveda la podrá responder sumamente bien. Muchas gracias. A mí me encanta ver este tipo de presentaciones de investigaciones, porque uno nos muestra que efectivamente el modelo comunitario sirve, tiene un impacto si se hace bien, y por otro lado, nosotros siempre tenemos la queja, y yo creo que tiene que ver también por la sobrecarga de trabajo que existe en atención primaria, pero tenemos la queja de que no hay políticas públicas, ¿ya? Pero nosotros podemos postular a fondos, como decía el presentador, ¿cierto? Podemos postular a fondos
¿ya? Fondos concursables para servicios de atención, hay miles, ¿ya? Que van desde la simple validación de un flujograma de atención de duelo en un hospital hasta intervenciones o investigaciones de recolección de información, pero que nos permite saber que vamos por el buen camino, y que nos permite hacer otro tipo de intervenciones. ¿Ya? Uno siempre se imagina que los procesos investigativos son complejos y que uno necesita tener conocimientos avanzados de metodología, pero no son tan complejos, ¿ya? Y es la forma que nosotros tenemos de que las autoridades visibilicen la realidad, no desde el sillón donde toman decisiones, sino que desde el trabajo diario que nosotros realizamos. Ahora, nosotros decíamos, ¿cierto?, que el plan de cuidados integrales, el PCI, está dentro, inserto en este modelo, ¿ya? El nivel de microgestión o gestión clínica es súper, súper importante para dar respuesta a de una manera eficaz y eficiente, ¿cierto?, a los problemas y a las enfermedades de salud mental de los usuarios. Y también nos permite, ¿cierto?, hacer una actividad que nosotros podamos evaluar cualitativa y cuantitativamente el resultado que vamos teniendo. Les voy a mostrar la experiencia de Salud Occidente cuando inició su plan plan piloto de cuidado integral. La idea es poder evaluar al paciente en su contexto más integral, poder evaluar todas sus patologías de una vez, que no venga tantas veces a controles por sus distintas enfermedades y que pueda él obtener una atención que complemente todo. Uno de los beneficios más importantes es que trabajamos en conjunto con el usuario. Nosotros no imponemos, sino que trabajamos en conjunto tanto con la familia como con el usuario, lo que ellos pueden y realmente desean mejorar. El hecho de que conozcan sus medicamentos es algo súper beneficioso, ya que eso mismo hace que el paciente, al conocer lo que él está tomando, hace que su terapia sea mucho mejor, ya que al final le encuentra un sentido al poder, y se empodera con su enfermedad finalmente. Se vuelve más autónomo. Importante que cuando uno viene le toca control médico, que lo atienden rápido y bien. Y nada de que estar esperando, que se atrasan las horas, que pasan meses, nada. Ahora a mí me atienden súper bien, me dan las horas, o si tengo que hacerme algún control no me demoro más de 5 o 10 días cuando mucho. Y entonces eso para uno es bueno porque está bien atendido. La idea es como salir de este modelo en que tenemos que atender por volumen, pero sin resultado, y centrar más nuestros esfuerzos en hacer primero en coordinar. Yo sé que en atención primaria, yo he trabajado en atención primaria, de hecho trabajo todavía, y yo sé que no es fácil coordinarse con los otros funcionarios, ¿ya? O miembros del equipo, pero en el fondo es cambiar a lo mejor menos intervenciones, pero con impacto, versus un montón de atender paciente intravox, ¿cierto? Que sin un impacto verdadero y haciendo que las patologías en los pacientes se cronifiquen. Ahora, el plan de cuidado integral es un instrumento
que explicita un diseño estratégico de intervención para la persona que accede a los centros de salud. Ya se elabora en base al motivo de consulta y a la evaluación, pero al motivo de consulta co-construido, ¿ya? Cosa de integrar al paciente y involucrarlo en su mejora y en la mantención de su bienestar, ¿ya? Entonces, se hace una evaluación y un diagnóstico que es integral, que como decía la señorita, ¿cierto?, en el plan piloto es realizado por varios integrantes del equipo para que el paciente no tenga que venir de manera como constante al centro de salud, ¿ya? Porque obviamente eso aumenta las probabilidades de abandono. Y se favorece, ¿ya? Como una postura del paciente de autonomía, ¿ya? Porque es lo que se ha visto que genera resultados, ¿ya? Entonces, se hace psicoeducaciones, no solamente a la persona, sino que a la familia y a la red de apoyo en que está inserto este paciente, cosa de cuando recupere la sensación de bienestar, no vuelva a este medio que probablemente lo enfermó o contribuyó, ¿cierto?, a que él se enfermara. Ahora, este plan de cuidado integral está basado en el proceso de evaluación y diagnóstico integral que es realizado por el equipo tratante, por eso en el fondo es tan importante, ustedes veían en la investigación, en el caso de las consultorías psiquiátricas, que haya una continuidad profesional, que el paciente no tenga la sensación de que viene a contar una y otra vez el motivo de consulta a 1000 personas diferentes, porque eso aumenta como la sensación de victimización secundaria que el paciente pueda experimentar. Y en este proceso del plan de cuidado integral se realizan, se hacen establecimientos de hipótesis diagnósticas a nivel como de sistema, ya individual, familiar y de contexto comunitario, ya, y en relación a eso se entiende por qué el paciente enfermó y qué necesita para retornar a su estado de bienestar. Ahora, la formulación y la elaboración de este plan, de este proyecto, digamos, se lleva a cabo dentro de lo posible en reuniones clínicas. No podemos trabajar como islas separadas, nosotros tenemos que tener una comunicación con el resto de los funcionarios, digamos, de las personas que están involucrados en el proceso de mejora del paciente, y tiene que participar todo el equipo a través de un análisis de condición de salud de la persona, ¿ya? Ahora, este plan debe ser consensuado con el paciente, con la familia, con la red de apoyo. Uno les explica en qué consiste, cuál es la finalidad. En la medida que uno les entrega información clara a los pacientes cooperan mucho más porque entienden el sentido de por qué se realiza la intervención. Bueno, también una característica súper importante que tiene que tener es que tiene que ser flexible porque se tiene que ir modificando. Los pacientes no todos tienen la misma respuesta a diferentes intervenciones, entonces tiene que existir la posibilidad de que se vaya modificando y que se vaya haciendo evaluaciones episódicas, pero de manera constante, del proceso para ver si tiene un impacto real, ¿ya? Entonces, todos los integrantes del equipo tienen que participar dentro de este proceso. Ahora, también se debe evaluar la ejecución del plan de manera periódica, ¿cierto? Que es lo que yo les decía, de acuerdo a lo que estime pertinente el equipo,
¿ya? Hay casos que son más complejos, otros que no lo son tanto, pero tiene que haber una reevaluación de todo el equipo para esto. Siempre tiene que consignarse por escrito quién queda responsable de determinadas actividades, porque con la sobrecarga de pega la responsabilidad se diluye y al final los planes de intervención terminan siendo reuniones donde uno se escandaliza por la mantención o la cronificación del cuadro en el paciente, ¿ya? Entonces hay que hacer una estimación a mediano, a corto y a largo plazo, ¿ya? Con posibilidad de ir modificando en el proceso evaluativo y de incorporar a los diferentes agentes que se relacionan con el paciente. Entonces, este plan debe, en este plan se debe identificar y registrar los objetivos terapéuticos deseados, que ya dijimos que eran co-construidos, las actividades que yo voy a hacer para lograr estos objetivos, y las estrategias que se van a definir en el ámbito individual, familiar y comunitario, que va a ser, ¿cierto?, un resultado de las evaluaciones periódicas que se realicen, ¿ya? Además debe estar registrado de manera absolutamente integral en la ficha clínica de la persona, tanto el plan de cuidado integral como cada una de las acciones que se debe realizar, ¿ya? Esto es como un punteo para que ustedes se guíen, obviamente tiene que estar ajustado en la realidad local, ¿ya? Pero tiene que incluir los objetivos terapéuticos, las estrategias de intervención y actividades a realizar, como les decía, la asignación de la responsabilidad de la ejecución de esta actividad, los plazos estimados, ¿ya? Que tienen que ser cortos para que no se mantenga el paciente en esta condición. Y los mecanismos y criterios de monitoreo del plan cuantificable, entonces nosotros tenemos que operacionalizar todo lo que esperamos que viva el paciente, que lo haga sentirse, recobrar su sensación de salud en el fondo. Ahora, ¿qué aspectos se tienen que considerar? Primero, ¿cierto? Ya lo dijimos, que es la incorporación de todo el equipo, con un gestor de caso, que aquí en este caso se llama gestor terapéutico, pero para todos los efectos es lo mismo en el fondo. Es una persona que está responsable de la intervención, ¿ya? Pero que se va a encargar de articular a todos estos funcionarios, todos estos niveles de atención, para que se genere una continuidad del tratamiento, ¿ya? También se debe incorporar a la persona, a la familia y a la red de apoyo en todo momento, en la elaboración, en la ejecución, en la evaluación, en la modificación, ¿ya? Que no significa que yo le voy a contar el plan de tratamiento a todas estas personas involucradas. Recordemos que en resguardo de la ley de derechos y deberes, ¿cierto? La información es confidencial, salvo que el paciente la autorice o que sea parte del equipo tratante el que solicita información para contribuir en el proceso de recuperación, ¿ya? Bueno, tenemos que, esto es como bien obvio, pero disponible la ficha clínica de la persona con todos los antecedentes, se tiene que ir completando de manera permanente, ¿ya? Eso de completo después y lo dejo para después, nosotros sabemos que no funciona y que al final se pierde información que es valiosa, y tenemos que contar con todos los insumos que sean necesarios, como las órdenes médicas, las recetas, los formularios de interconsulta, todo lo que nos permita hacer una intervención integral. Ahora, esto con la ficha electrónica, ¿cierto?, se ha facilitado bastante. Nosotros ya vemos que la información está más
sistematizada, por lo tanto podemos recoger datos de manera más íntegra y más, como más confiable, ¿ya? Y también esto nos permite hacer investigación. Si yo los invito a que revisen los fondos concursables, porque de verdad lo que yo me he dado cuenta es que existe siempre la fantasía de que esto es terrible y que hay que ser muy, 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 muy dedicado a la investigación para poder hacerlo. Y no, la verdad es que no es tan difícil como uno esperaría que fuera, ¿ya? Y los fondos son bastante apetecibles, por decir. A ver, les voy a buscar. Si me dan un segundo. En la semana estuve revisando y había de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, había un llamado a concurso abierto para el fortalecimiento de los nodos de aceleración del impacto territorial, y el monto era de 100 millones de pesos. Yo no sé ustedes, pero yo con 100 millones de pesos hago maravillas. ¿Ya? Entonces, no, son muchas veces platas que se pierden y que yo creo que es importante que nosotros podamos por lo menos probar, ¿ya? Lo peor que nos podrían decir es que no, ¿ya? En pedir no hay engaño. Bueno, vamos a ver ahora la organización de la atención. Mientras más, todos los procesos de salud, mientras más ordenados, más operacionalizados y más sistematizados estén, el impacto va a ser mejor. ¿Ya? Una, porque no solamente vamos a favorecer el bienestar de un paciente, sino que vamos a poder sistematizar la información y ver qué nos sirve y qué no, y no estamos dando palos de ciego. Y dentro de esto encontramos el concepto de microgestión, ya que son los nodos o los puntos de atención de la red. ¿Ya? La microgestión o la gestión clínica corresponde a un nivel de gestión de los nodos o puntos de atención de la red temática de salud mental y considera el trabajo intersectorial y la participación comunitaria. Ahora, para cumplir con las funciones a nivel de microgestión, es necesario considerar los siguientes criterios para la organización de la provisión de los servicios. ¿Ya? El primero son las áreas territoriales, que lo veíamos, ¿cierto?, en el estudio de el chileno que se ganó no sé si era un Fondesis, parece que era un Fondesis, porque lleva como 7 años investigando el modelo comunitario. ¿Ya? Bueno, la provisión de servicios para el funcionamiento de cada nodo, de cada punto de atención de la red temática de salud mental, debe tener ciertos criterios territoriales, ¿ya? Que nos permitan que sean alineados entre los niveles, con un énfasis en el primer nivel de atención primaria, correspondiente a la red territorial. ¿Ya? Es muy importante considerar desde la dimensión de promoción hasta la inclusión sociocomunitaria, gestionando todos los recursos que se necesitan y disponibles en la comunidad, ¿ya? Sectorial y intersectorial. Bueno, y aquí es un argentino, ¿cierto?, que es un médico clínico, pero que hace la distinción de microgestión y qué tan importante es para nuestro quehacer en la atención primaria. La gestión en salud, en general, digamos, es un poco la administración adecuada de recursos para
cumplir generando acciones para cumplir algunos objetivos que uno se propone predeterminadamente, ¿sí? La gestión tiene distintos niveles, tiene 3 niveles básicamente. La macrogestión, que es un poco la definir las políticas de salud de una organización, de un partido, de un gobierno. Son las políticas que definen un poquito para dónde va a ir el recurso y qué estrategia van a usar. La mesogestión es la coordinación de todos los centros que tiene a cargo esa organización, y la microgestión, que es un poco lo que vamos a desarrollar un poquito más, es el accionar específicamente de los médicos que van a llevar a cabo esas políticas que se coordinan desde la meso y que se programan o se piensan desde la macrogestión. Es importante entender, o por lo menos para mí es importante entender, que el escenario donde se genera la microgestión no están solo los médicos, están también los pacientes. Que en esta época los pacientes empiezan a tener un protagonismo y deben tomar un protagonismo importante. El protagonismo de ambos actores, digamos, hacen que la microgestión sea o no sea efectiva. Efectiva en cuanto a la utilización del recurso y efectiva en cuanto a los riesgos, a la desviación de la seguridad del paciente y a su mortalidad. Si nosotros, como en todo mensaje, el emisor y el receptor tienen que tener un código, que es lo que hace que lo que éste diga, éste lo entienda. Creo que es lo que no ocurre en la actualidad. Y no ocurre en la actualidad porque no estamos formados en gestión. Los médicos no estamos formados en gestión. Y esto quería también recalcar, que me parece súper importante, en base a la pregunta que vos hiciste recién. La medicina, la microgestión no es un posgrado, no es otro curso más del que tenemos que hacer. Hoy por hoy es una competencia. Hoy por hoy está instalada como una competencia. Los médicos clínicos que no sepan microgestión no van a poder atender en no mucho tiempo. Necesitamos ayuda para que nos escuchen desde las universidades y se generen espacios para talleres, se generen materias de extensión universitaria, para que se empiece a hablar de gestión y se empiece a hablar del error. Y por otro lado, en las residencias, los sistemas de formación de residencias empiecen a formar a los médicos en gestión, que tengan un nivel de pensamiento claro, metodológico, y que también en los sistemas de política de salud se incluya la microgestión como un elemento importante, básicamente para no generar alteraciones en la costo-efectividad y proteger a los pacientes. Y en una segunda instancia, cuando un médico se equivoca, hay 2 víctimas. El médico, el paciente, que es la víctima del error, y el médico, que se llama la segunda víctima, porque de ahí en más se empieza a actuar en forma defensiva. Entonces lo que tenemos que lograr es que eso no ocurra, para que la medicina en general y la microgestión sea mucho menos hostil. Bueno, esta forma de trabajar tiene una forma de interpretar la realidad que es completamente diferente al modelo biomédico, ¿ya? Que son las áreas de atención por curso de vida, ¿ya? Que es una nueva forma de ver a la persona, ya no así como niño aislado, adulto aislado, sino que es verlo en un continuo, porque nosotros vamos cambiando en un continuo, ¿cierto? El proceso de atención integral se realiza con una organización por rango etario, ¿cierto? Y por también características, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos que priorizar las minorías, los pueblos originarios, bueno, la población LGBTI, que en el fondo son poblaciones que tienen más riesgo de presentar patologías severas. No por sus características, sino por la exclusión y la violencia y todas las consecuencias psicosociales que tiene su condición.
Bueno, y esta organización responde a la necesidad de atención y cuidados específicos que se ha visto que es efectiva, ¿ya? Nosotros no podemos ocupar una plantilla de atención para todos los pacientes cuando son pacientes que tienen esposa diferente, hijos diferentes, papás diferentes, experiencias de vida diferentes, compañeros de curso, todo. Entonces, los cuidados tienen que ser específicos, porque tienen que ir evaluados de acuerdo al contexto en que se encuentra la persona, ¿no? Y responden de manera exclusiva, o sea, no responden, perdón, de manera exclusiva a un diagnóstico nosológico, ¿ya? Ahora, es importante señalar que la presencia de una mirada desde el curso de la vida hace referencia al impacto que pueden tener los diferentes factores en que intervienen en el paciente, ya a largo plazo generando riesgos o daños acumulativos. Ya nosotros sabemos hoy día que las victimizaciones son acumulativas y que van generando un daño, un menoscabo que se puede observar dependiendo de la situación traumática hasta 40 años después de que se produce. ¿Ya? Entonces, la cantidad de años de vida, de años de salud perdidos, ¿ya? Y las discapacidades que producen van a ser amplias, y si no se intervienen de una manera integral no van a tener ningún efecto. Bueno, aquí está el abordaje del curso de la vida explicado. Gracias. ¿De qué se trata la visión de curso de vida para la salud pública? La región de las Américas está atravesando por varias transiciones: demográfica, epidemiológica, social, económica y ambiental. La salud de las personas se ve influida por estos cambios. Las enfermedades se mantienen por más tiempo. Las personas viven más años, pero quieren hacerlo de manera sostenible, es decir, con mayor calidad de vida, sin comprometer el futuro de las generaciones por venir. En este contexto, la salud pública debe responder a las nuevas necesidades de salud de las poblaciones. La mayoría de los sistemas de salud en las Américas intervienen hoy para mitigar la enfermedad de hoy. Así, abordan a los niños y niñas para solucionar los problemas de la infancia, y a las personas mayores para solucionar los problemas de la vejez. Suena lógico, ¿no? Pero, ¿qué tal si miramos un poco más allá? El enfoque de curso de vida sostiene que el contexto de la salud suele estar en experiencias de etapas previas de la vida, en la gestación, en la adolescencia o en la vida del adulto joven. Y aunque hay momentos críticos o sensibles en los que es posible maximizar los resultados de las intervenciones, la salud es un proceso continuo que no se interrumpe. De hecho, la salud, así como la capacidad física y mental, se construye día a día. Estas pueden aumentar o disminuir según se exponga a estímulos benéficos o perjudiciales. Y aunque temprano es mejor, nunca es demasiado tarde para generar cambios positivos. Así, la salud de hoy es el resultado de lo que ha pasado antes, y también marca la pauta de cómo será la salud en el futuro, a nivel individual y comunitario. Veamos el caso de Julieta. A sus 56 años, le han diagnosticado osteoporosis. De inicio, su médico le explica que esto se debe a los cambios en el metabolismo óseo que acompañan a la menopausia. El enfoque de curso de vida complementa esta explicación. La baja densidad ósea pudo haberse originado desde que era joven por falta de alimentos saludables que contienen calcio y vitamina D, o a causa de no hacer tanto ejercicio al aire libre. Esas carencias se relacionan con sus determinantes sociales de la salud. Y si vamos un poco más allá en la línea del tiempo, el estado de salud de la mamá de Julieta también pudo haber influido en esta situación, porque, después de todo, las capacidades de salud también se transmiten de una generación a otra. ¿Cómo responderemos a estos retos para alcanzar resultados exitosos? Nunca es tarde para empezar a influir en nuestra salud. Las personas y comunidades alcanzarán una salud plena más rápido
si cambian su perspectiva de solo cuidarse cuando están enfermos a una actitud de construir su salud con las decisiones que toman todos los días. Hoy Julieta puede hacer algo. Por ejemplo, si hace ejercicio, puede evitar sufrir una fractura a los 70 años. La salud debería dejar de ser vista de manera fragmentada por etapas a una manera continua a lo largo del curso de vida, desde una perspectiva centrada en las personas, en sus trayectorias de vida y no en las etapas de vida por separado. Las intervenciones tempranas son importantes, pero por sí solas no son suficientes. Las intervenciones posteriores a la infancia deben ser continuas para garantizar el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de los niños y niñas. Con esta visión, es posible estudiar no solo los riesgos, sino también prevenir enfermedades y desarrollar nuestras capacidades al máximo posible, disfrutando de una buena salud y sus beneficios: movernos, saltar y bailar, elegir comida sana y caminar. Los tomadores de decisiones podrán aprovechar eficientemente los recursos en intervenciones de salud con efectos perdurables a lo largo de la vida y con efectos de onda expansiva hacia la sociedad. La buena noticia es que nunca es tarde para construir salud, y Julieta ha decidido asistir al grupo comunitario de actividad física y alimentación saludable. Cambiando nuestra visión de salud y renovando nuestras acciones, podemos mejorar las vidas de millones de personas en la región. Nuestras vidas y nuestra salud están entrelazadas. Nuestras decisiones en salud no solo afectan nuestro curso de vida o el de nuestras familias. Mientras más temprano, mejor. Pero nunca es tarde para empezar a influir en nuestra salud. Construye tu salud, día a día, toda la vida. Se dan cuenta que el discurso es diferente, que es una mirada mucho más, desde la promoción y la prevención, ahora es una mirada mucho más agotadora, ¿cierto? Porque tenemos que preocuparnos de nuestra salud todos los días, ¿ya? Y a veces aparece la sensación de que cuando estamos enfermos, si nos preocupamos, es mucho menos engorroso, digamos, que hacerlo todos los días. Pero nos va a permitir tener mayor sensación de bienestar y vivir una vejez lo más sana posible. Ahora, para esta visión, ¿ya? Se tienen que identificar los grupos de características particulares como, por ejemplo, los grupos de vulnerabilidad social, las vulneraciones de derechos, las cosmovisiones, la religión, el contexto cultural, los pueblos originarios, las personas privadas de libertad, los migrantes, ¿ya? Y las minorías, bueno, desde el enfoque de género y desde las minorías, ¿ya? Entonces, nosotros nos centramos en la población que tiene mayores índices de inequidad en la atención de salud, ¿ya? Y que hace necesario el desarrollo de estrategias diferenciadas para facilitar el acceso, la oportunidad y la atención de calidad dentro de un continuo. ¿Sí? Ahora, también se debe considerar la posibilidad y el acceso a facilitadores interculturales de pueblos indígenas, migrantes y refugiados, ¿cierto? Y por eso aparecieron bastante los facilitadores. Los facilitadores interculturales ya son personas que pertenecen a ciertas comunidades específicas que mantienen un fuerte vínculo y que sustentan conocimientos integrales de la comunidad. ¿Ya? Esta persona es elegida por la comunidad y es quien orienta, apoya y facilita la comunicación de los diferentes servicios clínicos con con las personas y las familias, ¿ya?
Bueno, y otro aspecto importante desde esta forma de participar es la atención por equipos transdisciplinarios, porque tenemos claro, ¿cierto?, que necesitamos diferentes competencias y diferentes miradas para hacer un diagnóstico y una intervención integral, ¿cierto? La atención en salud mental, en cualquier nodo o punto de atención de la red, requiere las acciones realizadas en conjunto con el equipo, ¿ya? Ahora, el equipo se va a organizar en cada nodo o en cada punto para brindar atención integral a los diferentes grupos etarios ya de la población, que van a ser específicos, desde esta mirada del curso de la vida, ¿ya? Con el fin de resolver las necesidades que pueden presentar con respecto en relación al ámbito de la salud mental, pero en relación a todos los ámbitos de la salud en general, ¿ya? Van a propiciar, asegurar una eliminación de las barreras de acceso y superar las inequidades. Ahora, suena súper bello, pero es una pega del día a día difícil, ¿ya? Por eso también es tan importante que los sistemas de autocuidado de los equipos, ¿ya? Porque de verdad esta forma de hacer las intervenciones es más efectiva, pero también es muy desgastante. Ahora, el equipo se constituye por profesionales y técnicos del área social y de la salud, de la administración también, por personal administrativo, auxiliares de servicio y otros, ¿ya? En cuyo quehacer confluyen distintas perspectivas para conformar un equipo transdisciplinario que tenga una plena participación con la persona usuaria, con el consultante. Entonces, la transdisciplinariedad en salud es entendida como la participación y la confluencia de varias disciplinas con sus respectivas formas de ver el problema, ¿cierto? Con sus respectivos modelos teóricos y perspectivas personales, ¿ya? Que guían el funcionamiento del equipo con el fin de satisfacer los requerimientos del consultante, ¿ya? Entonces, el quehacer se sustenta en un trabajo que es integrado, ¿ya? Y que va a configurar estrategias de intervención que se van a ir desarrollando en función de las necesidades de la salud de las personas. Entonces, la organización de actividades promocionales y preventivas resulta muy importante. La promoción de la salud se define como una acción casi de abogacía para abordar el campo completo de los determinantes de salud que pueden ser modificados. Ya recordemos que hay algunos que no pueden ser modificados. ¿Ya? Y la promoción de la salud y la prevención son actividades que necesariamente se relacionan y que se sobreponen, ¿ya? La promoción se enfoca en los determinantes de salud y la prevención se enfoca en las causas de la enfermedad. Esa es como la principal diferencia, pero ambas van de la mano. Entonces, el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 de la OMS, que ahora, cierto, se extendió por la pandemia, hasta o si no me equivoco, me da la impresión que es hasta el 2025, o si no me equivoco, 2025 o 35, no estoy segura, ya les puedo buscar la cifra exacta. Plantea como tercer objetivo poner en práctica estrategias de promoción y de prevención en el campo de la salud mental, ¿ya? Y describe para ello ciertas acciones a seguir.
La primera es la organización de actividades de atención y de cuidado. ¿Ya? Y aquí aparece la nueva ley de salud mental, ¿cierto? ALEI, proyecto que regula la protección de la salud mental. En condiciones de convertirse en ley de la República quedó el proyecto que regula la protección de la salud mental. La nueva legislación permitirá reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimenten una discapacidad intelectual o psíquica. Además, desarrollará y complementará las normas constitucionales y legales chilenas que consagran la salud mental, así como aquellas contenidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile, al tiempo que regulará algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas. La norma otorgará protección a las personas con enfermedad mental, especialmente en el ejercicio de sus derechos a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral. Asimismo, regulará los medios y acciones que garanticen que toda persona pueda decidir en forma libre e informada respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestas. La nueva ley dispondrá que el proceso de atención en salud mental se realice de forma ambulatoria o de atención domiciliaria, precisándose que la hospitalización psiquiátrica se entiende como un recurso excepcional y esencialmente transitorio. Entonces, la Organización para la Atención debe responder a necesidades de salud mental de las personas y del contexto donde se encuentran, y se tienen que adaptar a las realidades locales a través de procesos inclusivos, asegurando, ¿cierto?, como decíamos anteriormente, a un acceso oportuno, que sea también un tratamiento efectivo y que tenga una continuidad de cuidado en la población en general, ¿ya? Y en grupos específicos que son especialmente vulnerables, ¿ya? Entonces, a través de este proceso de participación social, se van a determinar las características territoriales y en relación a eso se van a ir adecuando las intervenciones, ¿ya? Ahora, una adecuada planificación y programación en red es clave para ofrecer atención oportuna, integral, de buena calidad al paciente y a su familia, y permite que los profesionales y los técnicos tengan el tiempo requerido para hacer dichas intervenciones, porque hay una justificación, hay un sustento teórico detrás de eso. Entonces, la atención no programada se va a caracterizar por ser fragmentada, por lo tanto los funcionarios no van a tener la información suficiente ni para priorizar, ni para diagnosticar, ni para tratar, y no se van a conocer las necesidades de los usuarios. Entonces, eso es lo que se quiere alejar el modelo. Esto es lo que se trata de evitar, ¿ya? Ahora, un mayor desarrollo de estas acciones se encuentra en documentos que son las orientaciones para la planificación y programación de red, que se emiten desde el 2015 de manera anual por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el MinSal, ¿ya? Y en esto se incluyen las actividades de salud mental. Entonces, es importante que la programación de actividades no se quede en el papel, ya no sea algo que se tiene que presentar a fin de año, que se tiene que cumplir y que es una copia de los años anteriores con la actualización de los datos, ¿ya? Es importante entender que todas estas actividades de equipo se tienen que planificar
se tienen que incluir en la programación, porque también eso nos permite visibilizar la brecha, ¿ya? Bueno, y estas actividades son importantes que se consideren las reuniones de equipo, las consultorías psiquiátricas, las consultorías de salud mental, de atención primaria, las visitas domiciliarias. Tenemos que darnos el espacio para hacer estas actividades y no quedarnos intrabox, ¿ya? Todas estas están incluidas en los documentos técnicos y en las orientaciones técnicas que se encuentran en la página del MinSal, ¿ya? Ahora, una programación restringida a la producción de consultas y controles no cumple criterios mínimos de calidad y solo puede tener consecuencias negativas para los usuarios, ¿ya? Y para los equipos también, porque los equipos terminan tremendamente desgastados y la situación de los usuarios se cronifica. Y se mantiene la desigualdad. Entonces, esta organización debe incorporar elementos como una agenda, que puede ser manual o electrónica, mayoritariamente es electrónica en Chile ahora, un organizador diario, ficha clínica, características locales de la población urbana y rural, como un mapeo del contexto en que ustedes están, acceso a la información de exámenes, de laboratorio, de imagenología, y eso se han ido incorporando en los sistemas de digitación de la ficha clínica. También se tiene que incorporar un acceso a la información de exámenes de laboratorio por todos los profesionales, ¿ya? Médicos, tratantes y todo el resto de equipo no clínico, o sea, no médico. Bueno, y también se tiene que incorporar la articulación con oficinas de red, ya, y a eso me refiero a los gestores de redes o de referencia o de contrarreferencia. Tienen diferentes nombres, pero el objetivo es el mismo. Ahora, un mecanismo para que la comunidad pueda solicitar atención a distancia mediante la utilización de tecnología, ¿ya? De la información u otros sistemas de comunicación, también se tiene que incorporar, ¿ya? Ahora, esto nosotros hemos estado obligados en implementando por el tema de la pandemia, pero yo insisto, también nos abre una ventana para hacer otro tipo de intervenciones, ¿ya? Con menos recursos, más eficientes. Ahora, en los casos de hospitalización, se puede considerar la información de días camas, el ingreso hospitalario, ¿ya? También es importante que una vez que la persona y su familia sean atendidas en un nodo, un punto especialmente sensible, se debe contar con información específica, ya como por ejemplo cuándo va a ser la próxima cita o la próxima atención, con qué integrantes del equipo le corresponde la atención, qué día, hora, dónde va a ser la próxima atención, en los casos de haber estado hospitalizado, con quién debe contactarse, ¿ya? ¿Quién debe tener la epicrisis, ¿no? ¿Cierto? Mandar al paciente con el papel de alta manchado con palta, ¿cierto? Sino que tiene que haber un sistema de referencia y contrarreferencia, ¿ya? Y para eso sirven harto los carnets de alta, que ahora, producto del contexto de pandemia, se trata de no manipular material físico, ¿ya? Pero es un insumo muy importante. Ahora, todos los nodos y puntos de la red deben contar con un sistema de información para la solicitud y entrega de horas de las personas atendidas con el objetivo de asegurar la continuidad de los cuidados, ¿ya? Esta función no debe recaer exclusivamente en los administrativos, ¿ya? Quienes en general se encargan de asignar las horas, ¿ya? Sino que tienen que ser supervisados por un profesional con competencias y que esté a cargo del caso, ¿ya? Todos los equipos de salud deben conocer y mantenerse informados sobre los mecanismos que existen en los centros de salud donde trabajan, para poder ofrecer información que
que sea verídica, certera y útil, a quién solicita las horas, ¿ya? Todos los profesionales tienen que manejar esa información. Todas las personas usuarias que acuden a un nodo o a un punto de atención de red temática en salud mental y cuyo ingreso no se realiza porque no se lo indicaron como precisamente, debe encontrar siempre una contención adecuada y una orientación efectiva para ser atendido de manera oportuna, si no, esos son abandonos, ¿ya? Hay que ser un poco más empático, ponerse en el lugar del paciente. Cuando nosotros nos mandan a hacer cola a un lado y después nos mandan a otro, lo más probable es que no queramos hacer nada, ¿ya? Entonces, cada persona tiene que ser evaluada de acuerdo al riesgo que presente y realizar gestiones de red para responder de manera adecuada a las necesidades. Ahora, en cualquier caso, todos los nodos o puntos de atención de la red temática de salud mental deben procurar que las personas mantengan o establezcan un vínculo activo con la atención primaria de salud, ¿ya? Porque es donde van a llegar a consultar de nuevo, ¿ya? Porque es un soporte principal e indispensable para el bienestar de los pacientes, ¿ya? En el caso de los centros de salud mental comunitaria, el rol o nodo intercomunicador puede recibir referencias y contrarreferencias desde la atención primaria y otros nodos o puntos de atención para organizar el nivel de especificidad de la atención, ¿ya? Y la red temática de salud mental. Y el sistema de acceso de las personas a un nodo o a un punto de atención debe realizarse según los protocolos de referencia y contrarreferencia. Y bueno, y ahí vamos a ver que nos va a servir mucho, ¿cierto?, el MHGAP. Entonces deben ser elaborados de acuerdo a elementos de priorización, a criterios clínicos elaborados, consensuados y conocidos por todo el establecimiento y por toda la red, ¿ya? De una manera de reducir al mínimo el tiempo de espera del paciente, de que la interconsulta se resuelva de manera apropiada. Entonces, esto va a implicar necesariamente desarrollar estrategias locales para resolver la condición de espera de las personas y para poder brindar estrategias de atención y cuidados compartidas durante el proceso de derivación asistida. Ojo, la derivación siempre debe ser asistida. Nunca tenemos que derivar al paciente y olvidarnos. Siempre hay que hacer un seguimiento. Ahora, la información de la interconsulta debe tener con claridad los siguientes aspectos. Bueno, ustedes eso lo manejan: el nombre, el estado civil, social, la edad, el género, el diagnóstico, los antecedentes, las anteriores epicrisis, la anamnesis, ¿ya? En el caso de los niños, por ejemplo, las anamnesis de diagnóstico son muy, muy importantes. Evaluar la pertinencia de derivación, la priorización del ingreso según el estado actual de la persona, y esto se debe considerar a excepción de las atenciones de urgencia. Todo el resto de las atenciones debería incluir esta información. Ahora, el plan de cuidados integrales, ya a nivel de a nivel de microgestión o clínica resulta fundamental para dar respuesta de manera eficaz a los problemas y las enfermedades mentales de los usuarios, ¿ya? Por lo tanto, es algo que tenemos que hacer con cada paciente. Yo sé que los recursos no alcanzan, pero tenemos que buscar una forma de ir egresando de manera más rápida a los pacientes, y eso pasa por hacer intervenciones efectivas. Y hacer intervenciones efectivas pasa por hacer plan de cuidado integral, ¿ya? El plan de cuidado integral es un instrumento con un diseño estratégico que es muy, muy efectivo, ¿ya?
Y el modelo de gestión sustituye el concepto de plan de tratamiento integral, o PTI, y el plan individual de tratamiento, que es el PITI, ya, por el plan de cuidados integrales, ¿ya? Que si bien parecen similares, o sea, parecen iguales, pero tienen diferencias importantes, ¿ya? Entonces, esta opción de técnica revela el concepto de cuidados por sobre el de tratamiento, ¿ya? El plan de cuidados integrales aporta una visión amplia del proceso de atención y cuidado que apunta a la recuperación y a la inclusión sociocomunitaria. Bueno, en cuanto a la organización de actividades de atención y cuidado, la organización para la atención debe responder a las necesidades de salud mental de las personas, de las familias, de las comunidades, que eso es algo que ya habíamos mencionado, adaptándose a las realidades locales a través de procesos inclusivos. Los diagnósticos participativos sirven mucho para hacer este tipo de orden, ¿ya? A través de los procesos inclusivos se asegura un acceso oportuno, un tratamiento que sea efectivo y la continuidad de los cuidados de la población general y de grupos específicos. Entonces, una adecuada planificación y programación de la red es clave para ofrecer atención oportuna, integral y óptima. Y la atención no programada se caracteriza, ¿cierto?, por esta fragmentación que habíamos mencionado antes. Bueno, aquí están un poco los mismos datos que habíamos hablado. Las orientaciones técnicas. Bueno, en los casos de haber estado hospitalizado se debe contar, ¿cierto?, con la epicrisis y el carnet de alta. ¿Ya? Todo el equipo de salud debe conocer y mantenerse informado de los mecanismos, y toda persona usuaria que acude a un nodo punto de atención de la red temática de salud mental, y cuyo ingreso no se realice, ¿ya? Porque no está indicado técnicamente, o porque debe contar, ¿cierto?, con una contención adecuada o una orientación efectiva, tiene que realizarse en los lugares que corresponden. Entonces, cada persona debe ser evaluada de acuerdo al riesgo que presenta, y realizar las gestiones de la red para responder adecuadamente a las necesidades, ¿ya? Todos los nodos y los puntos de atención en la red temática de salud mental deben cerciorarse de que las personas mantengan o establezcan un vínculo activo con atención primaria. En los casos de los centros de salud mental comunitaria, ¿ya? Hablábamos, ¿cierto?, que había como un rol intercomunicador y podían recibir referencia y contrarreferencia de la red, ¿ya? No solamente nosotros. Y tenemos que tener claro que esto implica desarrollar estrategias locales, ¿ya? Para resolver las condiciones de espera de los pacientes y darles la posibilidad, o sea, como darles el acceso a la salud que necesitan. Ahora, la información de las interconsultas, ¿cierto?, como decíamos, tiene que incluir estos antecedentes, y también es importante que nosotros incorporemos las informaciones como
más sistematizadas. Y eso lo entrega la visión del trabajo en equipo. Vimos el plan de cuidado integral. Hablamos del gestor terapéutico. Y hablábamos, ¿cierto?, de este gestor que hace, ¿cierto?, un poco la suerte de pegamento entre los diferentes niveles de acción. Por lo tanto, se permite entregar al equipo más información sobre la presentación de los avances, la condición de la salud. Se genera un espacio de interlocución con la familia o con las personas relacionadas. Hay un apoyo en el proceso de la coordinación de la persona usuaria con los programas de intersector y de la comunidad. Por lo tanto, hay una inclusión sociocomunitaria que influye de manera significativa en que el paciente recupere la sensación de control de su propia salud, ¿ya? Ahora, actualmente en APS, algunas de estas funciones se están efectuando a través del programa de acompañamiento psicosocial o los estudios de familia, en donde el gestor terapéutico es definido por cualquier integrante del equipo. Por lo tanto, esta actividad es siempre realizada por un miembro, pero se tiene que incorporar a todo el staff tratante. Bueno, y lo que hablábamos un poco de la derivación asistida, ¿cierto? No podemos derivar al paciente y olvidarnos de él, ¿ya? La derivación asistida es un proceso de contactos personales, de intercambio de objetivos y de estrategias de trabajo entre el equipo derivador y el equipo que recibe a la persona, para asegurar la continuidad de los cuidados, ¿ya? Que es algo que no pasa tan frecuentemente en la atención primaria por un tema yo creo que sobrecarga laboral. Nosotros hacemos la derivación y pocas veces realizamos seguimiento, y eso es algo que tenemos que cambiar como atención primaria, ¿ya? La derivación asistida resulta efectiva solamente si existe un espacio efectivo y asertivo de intercambio de información respecto a los procesos de atención de un usuario, ¿ya? A diferencia o sea, en un contexto ¿ya?, de respeto y de validación por la praxis de los otros equipos. Ahora, la responsabilidad técnica del manejo es compartida entre los equipos, sin embargo, la responsabilidad clínica y administrativa corresponde al equipo derivador, ¿ya? Mientras la persona usuaria aún no ingresa de manera formal a la nueva atención, o nodo, o punto de atención, el equipo que refiere tiene que hacer un seguimiento, ¿ya? Los espacios y un seguimiento y también responder a las posibles necesidades que el paciente pueda presentar, ¿ya? Los espacios de intercambio de información son formales y de mutuo acuerdo respecto a las fechas y horarios, y para esto se consideran los medios de contacto telefónico, correo electrónico, reuniones entre equipos. Yo siempre soy de la idea de que cuando una coordinación se va a demorar menos de 5 minutos, hacerla en el momento que uno tenga, porque si no se olvidan, ¿ya? Que es como una forma de gestionar el tiempo. Entonces es relevante incorporar información relativa a todas las áreas del proceso de atención recibidos por el usuario para comunicárselas al equipo que recibe, y el gestor terapéutico aquí juega un rol fundamental, ¿ya? Existen acuerdos respecto a los beneficios de organizar el trabajo terapéutico sobre la base del programa de cuidado integral, ¿ya?
y la implementación efectiva en las redes de salud mental en nuestro país ha resultado súper difícil, pero ya se han visto los efectos, ¿ya?, en la recuperación de los pacientes, y en planes pilotos que se han desarrollado. Bueno, y esto es un poco que la definición de la figura de gestor terapéutico es un recurso que personaliza la relación entre el usuario y el equipo a cargo de la atención, ¿ya? El gestor terapéutico tiene como responsabilidades participar y coordinar la formulación del plan de cuidado integral, supervisar los avances y los pendientes y coordinar su reformulación y promover que al interior del equipo cada uno de los integrantes cumpla las tareas que están definidas, ¿ya? El ingreso de la persona a un nodo o a un punto de atención, o sea, al momento de que la persona ingresa, el equipo de salud tiene que definir a uno de los integrantes como gestor terapéutico. No tienen que ser necesariamente los trabajadores sociales. Hay algunos centros de salud donde los trabajadores sociales, todos los casos son trabajador social y gestor terapéutico, y la verdad es que puede ser cualquier miembro del equipo. Bueno, y en el fondo el gestor terapéutico es el interlocutor principal, ¿ya? Que coordina las informaciones, colabora con la persona usuaria en la co-construcción de un proyecto de vida, que es un eje central de la recuperación y del concepto de autonomía, ¿ya? Y entre las actividades que realizan de acuerdo al plan de cuidados integrales se encuentran el apoyo, el acompañamiento y asesoramiento de la persona, la familia o la red, ¿cierto?, fomentando la autonomía de la persona, la promoción de adherencia al tratamiento, la detección y anticipación ante situaciones de crisis, orientación de actividades y acciones planteadas en el plan de cuidado integral, la presentación de avances y condiciones de salud de la persona en las reuniones de equipo, la interlocución, ¿cierto?, con la familia y las personas relacionadas, el apoyo en el proceso de coordinación de la persona usuaria con programas de intersector o la comunidad, y la coordinación con otros nodos o puntos de atención para la derivación asistida. Ahora, en los nodos o puntos de atención de especialidad, cada miembro del equipo puede cumplir la función con un máximo de 20 personas usuarias. Por eso yo les decía que no necesariamente tiene que ser el trabajador social, ¿ya? En el caso de que haya un número superior de personas usuarias que requieren que ser cubiertos por esta estrategia, se debe privilegiar en los cuales este rol es de mayor impacto, en los casos más complejos. Ahora, actualmente en atención primaria de salud, algunas de las funciones que se está efectuando a través del programa de acompañamiento psicosocial, ¿ya? O el estudio de familia, en donde el gestor terapéutico es definido por el equipo del sector, por lo tanto esta actividad es siempre realizada por un miembro del equipo y obviamente financiada por el centro. Bueno, y ya hablamos de la derivación asistida. Por último, quería que viéramos al doctor Minoletti, que habla, ¿cierto?, de este modelo, ¿ya?, y los aportes que han aparecido. Entre atención primaria y equipo de salud mental comunitaria. Bueno, me había fijado hasta Ramón Florenzano. A quien dejo con ustedes. Perdón, tengo una presentación. Si me la puedes poner para mostrar alguna de las transparencias.
Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un placer estar estos 2 días aquí en Lima en esta reunión tan importante. Cuando me dijeron, estaba lleno de compromisos, hice todo el esfuerzo de poder dejarme el tiempo para venir cuando vi que había este nuevo reglamento, pero en realidad después de escuchar a Yuri, su brillante presentación, en realidad me doy cuenta que no solo hay un reglamento, sino que hay muchas cosas más que ustedes están haciendo. Y bueno, valió la pena haberme levantado a las 3 de la mañana de Santiago, 1 de la mañana de Lima, y llegar a escuchar esta presentación. Es un muy buen diagnóstico, ocupando muy buenos indicadores, sistemas de información y con una visión clara de cuál es el camino hacia adelante y una visión hacia dónde hay que llegar, lo cual me parece que, y con las voluntades que veo de más de 200 personas ayunando, no queriendo ir a almorzar, parece que tenemos también una fuerza humana muy grande para lograr las metas que se han propuesto. Exactamente, la presentación, hay un control remoto, tal vez desde acá para no tapar, trataré de hacerlo muy breve. Estamos en los retos de la implementación de una red de atención en este tema de salud mental. Hay que mostrar aquí. ¿Cuál tengo que ver? Dentro de lo que pensé que podía ser interesante para ustedes como retos, elegí 2 ideas fuerza. Una, el concepto que la red que se arme sea balanceada, es un concepto que utiliza la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, que utilizan bastantes autores internacionales. Y el otro concepto, que esta red apoye a los usuarios en el ejercicio de sus derechos humanos. ¿La que sigue, por favor? Bueno, la red ya Débora mostró esta red, pero en Chile le hemos hecho algún cambio en la parte superior, como ustedes podrán apreciar. ¿Podemos volver a la pirámide, por favor? En la pirámide, entonces, lo importante acá es el balance, no el conjunto o el tipo de dispositivos o el tipo de programas que uno tiene que tener. Porque si invertimos solamente en camas, la gente, mucha más gente que podría haberse resuelto a este nivel, va a necesitar hospitalización. Y por lo tanto, es una mala inversión porque no soluciona el problema de la gran masa, porque también las camas siempre van a ser limitadas. Cuidados diurnos o hospital de día que ustedes tienen en el programa es fundamental. Hay estudios y metaanálisis recientes que muestran que hasta el 40% de lo que hospitalizamos habitualmente puede ser resuelto en un hospital de día sin utilizar camas de psiquiatría. Por lo tanto, si invertimos en estos cuidados diurnos, especialmente hospital de día intensivo para casos agudos, ahorraremos muchas hospitalizaciones y mucho sufrimiento. De la misma manera, en la medida que tengan los centros de salud mental comunitarios, con equipos comunitarios, que es otra, en proporción suficiente, utilizaremos menos las hospitalizaciones. Y lo mismo ocurre con la atención de salud mental en la atención primaria. Entonces tenemos el balance finalmente tiene que expresarse en porcentajes, como los que estaba señalando Yuri, que habría que mejorar esos porcentajes con mayor resolución para la atención primaria, que en este momento, en los mejores, voy a mostrar algunas láminas al respecto de Chile, pero que en este momento en Chile, en los mejores lugares, en las mejores prácticas, estamos superando el 90% de resolución. Bueno, esta área está menos estudiada. Indudablemente que el autocuidado es importante. Tenemos que aprender qué está haciendo la gente en esto del autocuidado. Ellos son expertos en vivir con enfermedades mentales
y hay mucho que aprender y mucho que empoderar estos cuidados informales. Dentro de lo que hay de evidencia, una cosa tan simple como hacer actividad física, 30 minutos, 4 veces a la semana, se ha demostrado en países ricos que permite tratar depresiones mayores leves, y es así como las guías clínicas inglesas, que son de las mejores del mundo, NICE, estas guías recomiendan como primera lección tratar solo con actividad física 30 minutos 4 veces a la semana, más o menos esa cantidad, pues, que haya cifras de más minutos o menos frecuencia, pero más o menos en esas líneas permite entonces tratar, porque, bueno, y los apoyos comunitarios informales, tenemos en Latinoamérica medicina de nuestros pueblos nativos, es importante conservar y potenciar, que resuelve muchas veces muchos cuadros emocionales. Está toda la línea de los grupos de autoayuda, de ayuda mutua, que es importante también potenciar, porque aún los países ricos, teniendo muy buena red a este nivel, no han cerrado la brecha de atención. O sea, con cantidades de recursos enormes, comparados con lo que tenemos en Latinoamérica, y sin embargo no logran cerrar las brechas. Entonces ellos están recurriendo a esto y potenciando esto. Creo que es importante tenerlo en mente. ¿La que sigue? Por favor. ¿La que sigue? Para no el tiempo. Bueno, aquí hay cifras. Si ponemos la atención solamente en las proporciones entre la atención primaria y la especialidad, tenemos el estudio de la OMS de prevalencia, entendiendo en este caso como primaria cualquier atención de salud general no especializada, y a través de un estudio de prevalencia que le preguntan además a las personas si ha recibido atención y de parte de quién. Yo seleccioné solamente la parte que correspondería aproximadamente a atención primaria y lo que corresponde a equipos de especialidad. Entonces vemos, hay 2 países de la región que estaban en ese estudio que tienen, esto indica la cobertura total, que está alrededor del 5% en Colombia, de la población mayor, la población adulta, de la cual solamente en la atención primaria, el color más oscuro, la atención primaria solamente se atiende menos de la mitad de las personas que se están viendo en Colombia. En Brasil es la mitad, o sea, tiene muy buena red de centros de salud mental comunitaria, pero no tienen una atención primaria potente resolviendo los problemas de salud mental. Sudáfrica, un país de ingresos medianos, tiene una muy buena proporción, tiene un alto nivel de cobertura con un 10%, el 10%, en este caso como 4 veces por cada una persona que llega a especialidad, hay 4 que se están resolviendo en la atención primaria. Estados Unidos es el ejemplo que no hay que seguir, porque gastan mucho en especialistas aquí arriba y poco en resolución a nivel general. Irlanda del Norte, dentro de los países más ricos, también muestra una proporción interesante. ¿La que sigue? Estos son algunas regiones de Chile donde tenemos buenos registros y donde había algo interesante de buena práctica. Y ustedes ven que tenemos en algunos lugares una relación de 1:6, 1:3, entre atención de especialidad y atención en atención primaria, y un servicio de salud que es más rico, que están las comunas, municipalidades más ricas que han invertido dinero en centros de salud mental comunitaria y en atención primaria, donde hay un número más alto de resolución, pero ustedes ven que prácticamente por cada una persona que llega a atención primaria, 6 se están atendiendo por cada una persona que llega a atención especializada, 6 se están atendiendo en atención primaria. ¿La que sigue? Bueno, terminando con esa... ¿cómo estoy de tiempo? 2 minutos, ya. Entonces, la conclusión de esta primera idea fuerza
del balance, a mejor balance entre atención primaria y equipo de salud mental comunitario, ojalá una relación de 3 a 6 personas en atención primaria por solo uno en el equipo comunitario, uno puede lograr impactos muy interesantes en acceso a la atención. Un mayor número de personas pueden ser atendidas y por lo tanto acortar las brechas de tratamiento. Al mismo tiempo, el uso de los recursos va a ser mucho más eficiente. O sea, con la misma cantidad de presupuesto podemos atender un número mayor de personas y bueno, hemos demostrado en Chile, por lo menos para el caso de la depresión, que los resultados son igualmente efectivos en tratar la depresión en la atención primaria que tratarla en especialidad. En este momento nuestras guías clínicas están recomendando incluso el tratamiento de la depresión severa, la depresión grave, según el CIE-10, en la atención primaria. Y solo estamos refiriendo de la atención primaria a la secundaria las personas que tienen comorbilidad con trastorno bipolar, con dependencia de alcohol y droga. ¿La que sigue? Y solamente darle el titular, en honor al tiempo, no voy a mostrar el resto de las láminas, contarles que en el tema de los derechos, cómo la red puede garantizar los derechos, hay un instrumento muy interesante de la Organización Mundial de la Salud que hemos estado trabajando en Chile y que nos ha permitido, tal vez, a ver, la que sigue, mucho la que sigue. Se mencionó la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Perú ha firmado, que establece una serie de derechos. Al centro está la capacidad jurídica como la más importante, reconocer que ustedes lo tienen en el reglamento, lo recogen en el reglamento a señalar que todas las personas, o sea, que las personas con trastornos mentales, con discapacidad mental, tienen tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, son un ciudadano igual a todo el resto. Bueno, estos derechos, que muchas veces, y cuando el doctor Leval les preguntaba quién lo ha leído, muy pocos lo habían leído, porque es lejano, los representantes de países que se juntan, discuten, bueno, en este caso participaron mucho las organizaciones de usuarios, pero sacan un documento que, bueno, que lo entienden los defensores del pueblo, o otro tipo de defensoría, o los abogados, y en salud como que no hacemos caer en esto. Precisamente, vuelve atrás por favor, el instrumento que le estoy señalando de calidad y derechos pone en la práctica clínica, en la práctica diaria de cualquier servicio de salud mental, la convención. ¿De qué nos tenemos que preocupar? ¿Cómo podemos garantizar en nuestra atención el derecho a la salud? No solo la salud mental de las personas con trastornos mentales, como se ha señalado acá, que la comorbilidad con enfermedades físicas, cómo nos preocupamos también de la enfermedad física. El derecho, bueno, de ejercer la capacidad jurídica dentro de nuestros servicios. ¿Cómo el derecho a tomar decisiones frente al tratamiento? Si son ciudadanos con plenos derechos, tienen la posibilidad de tomar decisiones. ¿Qué apoyo hay que brindarles? También incluye cómo apoyamos a las personas para la inclusión en la comunidad, la inclusión en la educación, la inclusión en el trabajo. Y para eso, fija, si al menos no leen la convención, léanse este documento y lean los estándares que fija para calidad y derecho, que es muy importante, y ojalá aplicarlo. Nosotros lo hemos aplicado a centros ambulatorios y aprendimos mucho. Estábamos muy contentos, creíamos que estábamos haciendo mucho por la inclusión de las personas, pero sacamos un puntaje bastante bajo en inclusión comunitaria, en apoyo para la inclusión comunitaria, y también lo otro interesante es que este instrumento participan los usuarios, participan tanto como evaluadores. Nosotros lo hicimos con un equipo de un profesional y un usuario contratados, capacitados especialmente para esto, que evaluaron 15 centros, una muestra representativa en Chile, y además, entonces, como parte del método, hay métodos de observación, de revisión de fichas, de revisión de normas, de políticas que tenga el centro, de observación de prácticas, hay entrevistas a funcionarios, entrevistas a familiares y entrevistas a usuarios. Y cuando comparamos las respuestas de los usuarios con las respuestas de los profesionales, los usuarios tenían una visión mucho más crítica
de muchos de los estándares que la que teníamos nosotros los profesionales. Entonces es importante también en esto escuchar a los usuarios. Y con eso termino. Gracias. Agradecemos. Bueno. Bueno, y eso es todo por el módulo el primer módulo perdón, en la primera lección del módulo 3. Vamos a ver, ¿cierto? Como les decía más adelante, algunos otros indicadores y vamos a ver el modelo, la guía clínica del MHGAP. Vamos a entender desde dónde viene y vamos a revisar los beneficios que trae para los centros de salud poder utilizarlo. Bien. Muchas gracias, que estén muy bien.